Bienvenidos a este rincón bonito del Internet, donde echamos rulos sobre las cosas extrañas, paranormales, extraordinarias y a veces siniestras que pasan en nuestro mundo. Así que sírvanse un café, té, juguito, pola o lo que se les antoje y relájense mientras les cuento este chismecito macabro. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, Bueno. pues si se te olvida, yo soy Alex. Y yo soy Jaime y pues qué chévere volver. Sí, bueno, habíamos tenido un par de problemas técnicos para volver a filmar este podcast y de grabar, pero aquí estamos, de nuevo, no los hemos dejado, nuestra audiencia de 10 personas. Sí, no se libren tan fácil de nosotros. Sí, no, aquí vamos. Bueno, ¿qué te cuentas? Mm, Pues aparte de que ya es un año nuevo y ya como que si nos descuidamos vamos a empezar en el segundo semestre del año, todo bien. El segundo Q. Un segundo. Bueno, te cuento. Hoy vamos a ir al otro lado del charco a conocer a Mary Ann Cotton, la primera asesina en serie de Gran Bretaña, también conocida como la Viuda Negra de Inglaterra. Ok. Cuando hablamos de asesinos en serie, seriales, inevitablemente pensamos en hombres, dado que el 95% de asesinos en serie conocidos son del género masculino. Sin embargo, los casos conocidos de mujeres asesinas son de igual o peor de escalofriantes. En este caso, Mary solo se le condenó por un crimen, pero se tiene certeza que el número de víctimas asciende a 21 a lo largo de su vida. Hay una nota que tomé y es para que lo tengan en cuenta. La muerte de Mary, o sea, cuando la condenaron a muerte, ocurrió 16 años antes de la aparición de Jack el Destripador, el notorio asesino de Londres. Entonces no hay cabida para suponer que ella era Jack el Destripador. Ok, ok. Porque encontré artículos que hablaban de pronto fue Mary Ann Cotton. No, no fue. Ok, No, no fue. entonces ubiquémonos temporalmente y espacialmente. Estamos hablando de Londres. Estamos hablando, no, Durham, pero ya vamos para allá. Ok. Como dije antes, solo un grupo pequeño de mujeres se convierte en asesinas seriales. Y ha habido un debate extenso sobre los motivos que llevan a estas mujeres a matar en repetidas ocasiones. En 1998, Kelleher, en su libro Murder Most Rare, The Female Serial Killer, o sea, los asesinatos más extraños, las mujeres asesinas seriales, desarrollaron una tipología de asesinas seriales que incluye a la Viuda Negra, el ángel de la muerte, predadora sexual, asesina por venganza y asesina por motivos monetarios. Los expertos en el tema clasifican a Mary como una viuda negra, ángel de la muerte, aunque puede tener características de varios tipos. Ahora te voy a contar las características porque... Pero Tacho, Viuda Negra es una categoría y Ángel de la Muerte es otra y esta señora estaba en las dos, o sea... Pues es que realmente las características, las clasificaciones no se llaman así. Está la visionaria, que es una asesina que que hace sí, o sea, como está loquita, escucha voces y tiene alucinaciones y más bien es como hace las cosas porque se le ordena un tercero, entre comillas. Okay. Luego está la muerte por confort, que son esas asesinas que están motivadas a asesinar por razones materiales para obtener plata o ganancia psicológica, Okay. ¿sí? En esta yo creo que cae Mary, pero ya vamos a ver. Está la hedonista, que mata por placer, que es de las más extrañas, más que todo por gratificación sexual, o sea, es súper extraño. Luego están las buscadoras de poder, que buscan dominación en una persona. Y la discípula, que mata porque otra persona, normalmente alguien de un culto, se lo ordena, como las hijas de Charles Manson. Okay. ¿Ok? Listo. Listo. Ahora, sin más preámbulo, conozcamos a la protagonista de este episodio, Mary Ann Robson. Ese era su nombre de soltera. Después fue Cotton. Okay. Nació el 31 de octubre de 1832, en plena revolución industrial, en una familia de clase trabajadora de Low Moorsley, en el condado de Durham, Inglaterra.
Su padre era minero de carbón llamado Michael Robson y su mamá era pues una ama de casa llamada Margaret y su apellido de soltera era Lonsdale. La familia tuvo 2 hijos más, una hermana que nació 2 años después, llamada Margaret, que solo vivió un par de meses, y su hermano llamado Robert nació en 1835, el cual sí sobrevivió a la infancia. Recordemos que en esa época tenían varios niños, pero pues no sabían quiénes iban a morir. Muchos niños no sobrevivían a los 5 años. Tenían muchos para poder quedarse con los buenos. Sí, de pronto ni siquiera les ponían nombre. Esto es cosa uno. Si sobrevive el año, le ponemos nombre. Thing one, thing two. Según los registros, Mary tuvo una infancia normal y medianamente feliz. Cuando cumplió 8 años, o sea, en 1840, la familia se mudó a otro pueblo del mismo condado llamado Morton. La mudanza se debió a que su padre consiguió un empleo mucho mejor pago en otra mina, además de un techo provisto por la compañía. Entonces estas compañías, en este caso South Hetton Coal Company, compañía de carbón de Hetton del Sur, le daban a ciertas personas como la casa, les alquilaban una casa por su trabajo y era mucho más cómodo para las familias vivir así porque era mucho más barato. Tenía sentido. Allí Mary Ann asistía a la escuela dominical wesleyana, que se refiere a una denominación del cristianismo protestante, ¿sí? Metodista. Yo no entiendo las clasificaciones de la cristiandad, entonces pues... Una iglesia, todas las iglesias. Sí. Es lo mismo. Pues. Después discutiremos eso. En este lugar fue descrita como una niña independiente, de inteligencia promedio, inocente y de una apariencia limpia y ordenada. Tristemente para la familia, la tragedia llegaría a tocar sus puertas en 1842, cuando Michael, el padre, cayó en un pozo de 150 metros dentro de la mina de carbón y murió. Esto era común en la época, ya que el trabajo de su padre no era de ser un simple minero, le decían un sinker, es decir, que se encargaba de crear como nuevos túneles y cuevas verticales para que la mina pudiera avanzar. Entonces el señor pues, se cayó. Su cuerpo fue entregado a su esposa dentro de un costal marcado como propiedad de la compañía de carbón de Hetton del Sur. Además, Margaret y los niños fueron desalojados de la casa donde vivían porque la vivienda era parte del contrato de Michael y él ya no estaba vivo. Pues revolución industrial, todo era muy triste, si no tenías plata, bueno, probablemente la ibas a pasar súper mal. Bueno, sí, si hoy en día no hay condiciones laborales para todo el mundo, porque en esa época sí habría de haberlas. Exactamente. Bueno, poco tiempo después, pienso que por necesidad, esto es una conclusión mía, Margaret, o sea, la mamá de Mary, se casó con George Scott, otro minero que era empleado de la misma compañía y que los había alojado tras la muerte de su esposo. A la señora le gustaban las casitas de la compañía. De pronto eran bien bonitos. Ya la tenía decorada, los muebles le cabían solo en el huequito. En 1848, a los 16 años de edad, Mary Ann se marchó de su casa con el objetivo de convertirse en enfermera. Se alojó en un pueblo cercano en la casa de Edward Potter, el gerente de la mina de Morton. Potter y su esposa acogieron a la joven Mary para ayudar a cuidar de sus 5 hijos y hacer labores domésticas, como pago por su estadía, porque había enviado parte de sus hijos a internados para completar su educación. Entonces tenían muchos hijos y la contrataron para ayudarlos. Luego mandaron a los niños a internado, la tuvieron un rato, pero terminaron devolviéndola. En la ostentosa casa de sus jefes, Mary se dio cuenta de lo que el dinero y el poder pueden hacer. Soñaba con vestidos hermosos y una vida lujosa. 3 años después, en 1851, Mary regresó a la casa de su padrastro porque los Potter habían enviado a sus hijos a internados para completar su educación y ya no necesitaban tanta ayuda. De regreso al pequeño pueblo, Mary también se educó para ser modista y crear los vestidos que tanto soñaba. Mary trabajaba en ambas cosas, era enfermera y era modista al mismo tiempo para ayudar los gastos en su casa. Okay. O sea, ahí todo el mundo trabajaba. Cumpliste 5 para la mina. La joven Mary era notablemente bella e inteligente. Esto atraía la atención de varios pretendientes. En 1952, la joven Mary conoció a su primer marido, un miembro de una mina de carbón llamado William Mowbray, quien cayó bajo su hechizo.
La pareja contrajo nupcias al poco tiempo en la oficina de registro de Newcastle upon Tyne y se mudaron al sureste de Inglaterra. Al parecer Mary había usado sus encantos para quedar embarazada de William y realmente lo que sucedió en la iglesia fue una bendición especial que se le daba a las parejas que cuando contraían matrimonio irregulares. O sea, cogieron antes de casarse, cocharon. De este bebé no hay registro de nacimiento o muerte, pero por haber nacido sin vida, por lo tanto no fue registrado. También es importante recalcar que durante el juicio de Mary hubo recuentos de 4 o 5 infantes que murieron. Sin embargo, no hay registro de ningún bebé nacido de la pareja sino hasta 1856. También cabe decir que el registro de infantes entró a vigencia, o sea, antes de 1874 podías ir a registrar al niño cuando ya había sobrevivido la infancia. Ah, ok, o sea, lo registraban ya grandecitos. Sí, para decir algo, sí, sobrevivió. El niño ya puede votar. Sí, el niño ya trabaja. Ya vende periódicos. Hay mucha especulación de lo sucedido, de lo que sucedió luego del matrimonio. Los registros de la época muestran que William era un hombre decente que trabajaba duro para sostener a su familia. Se sabe que William y Mary fueron a Southampton inmediatamente después de la boda y después al sur de Inglaterra. Se cree que hubo 2 razones para esto. La primera fue la fricción con la familia de Mary, ya que debido a su crianza metodista sus padres no estaban de acuerdo con la unión, y otra era la búsqueda de trabajo de William. El hombre conocía bien el sur debido a su vida nómada y allí se sentía más cómodo. O sea, era de esas personas que van, consiguen un trabajo una temporada, se van a otro lado donde sabe que va a haber trabajos por temporadas y así va rotando. Como la gente que hace house sitting ahora. Sí. Bueno, pasaron varios años entre Plymouth y Southampton. En septiembre de 1855, Mary quedó embarazada y la familia se mudó a Saint-Germain en Cornwall. Allí William trabajó como almacenista para la compañía de trenes. El 23 de junio de 1856, Mary dio a luz a una niña que fue nombrada Margaret Jane. Bueno, ya vamos por el primer hijo del primer esposo. Es que mi niña le rinde. Okay. Después del nacimiento de la pequeña, la relación de la familia de Mary se suavizó. O sea, ya la mamá quería conocer a su nieta, ya dijo, pues ya qué chingados, ya está casada, le está yendo como bien con su marido, pues venga, todo bien. La madre de Mary fue a visitar a la familia Saint-Germain y los convenció de regresar al noreste de Inglaterra. El nuevo lugar de residencia fue Merton Colliery, donde William tomó otro trabajo como almacenista. Luego, en 1858, el hombre tomó otro trabajo como maquinista de barcos de vapor. Y aunque pasaba poco tiempo en casa, esto no evitó que Mary quedara embarazada nuevamente. Otra vez, cocha. Guiño, guiño. En diciembre de ese mismo año, dio a luz a una niña llamada Isabella Jane. Tristemente, en 1860, la primera hija del matrimonio falleció debido a complicaciones estomacales. En octubre de 1861, Mary tuvo otra niña que nombró con el nombre de la pequeña fallecida, Margaret Jane. O sea, aquí repetimos nombre, porque pues, ajá. En noviembre de 1863, la pareja tuvo otro nacimiento, esta vez un niño llamado John Robert. Lamentablemente, el pequeño Robert no duró mucho. En septiembre de 1864, falleció debido a complicaciones de fiebre gástrica, así se llama, que sufría. Okay. Esto es una constante en la vida de Mary. ¿Sabemos qué podría ser la fiebre gástrica hoy en día o cualquier cosa? Pues lo que yo entendí según mis investigaciones es esa enfermedad que uno le da por tomar agua picha. Disentería. Disentería. Okay. ¿Sí? En 1860, bueno, también puede ser cólera, es una de las dos, pero creo que es más disentería que cólera, pero no me quedó bien claro, la verdad. Gracias. En 1865, William murió repentinamente. El 14 de febrero de 1865, el hombre había sufrido una herida en su pie derecho por su trabajo y debía permanecer en casa para recuperarse y volver a trabajar. Normal, el heridito se fue a su casa a descansar. Sin embargo, el sábado en la noche, William se encontraba gravemente enfermo. Tenía diarrea y fiebre, y para la tarde del domingo 15 de enero de 1865, William Mowbray, de 39 años de edad, estaba muerto.
Así de rápido. Así de rápido se lo llevó, eso fue, mire, Ok. sí, se le fue toda la vida por ahí. La vida de su esposo e hijos estaban asegurados con la Oficina de Seguros Británica, así que Mary recibió 35 libras por la muerte de su esposo y un monto pequeño por John Robert. Equivalentemente a la moneda de hoy son como 5.000, 7.000 libras. No, como un segurín de ¿Cómo vida se ahí. sí, ahí, como, pero mírate, imagínate que pues, tú estás triste y además te llega plata. Es el mensaje equivocado. Así, por favor, no lo hagan. Las dudas sobre la muerte de su primer marido no salieron a flote sino hasta su juicio, pero en ese momento no se podían comprobar, pues porque ya el cuerpo estaba bastante malito, o sea, ya no había nada que hacer. Sí. Y aunque el certificado de defunción de William tiene como causa de muerte fiebre tifoidea, cuyos síntomas son dolor abdominal, de espalda, cabeza, muscular y de articulaciones, también causa fiebre alta, tos seca, diarrea, vómito y un brote que empieza en la parte media del cuerpo y se prolonga por el resto a medida que la enfermedad avanza. Se sospecha que esta no fue la causa de la muerte del bebé y de su esposo, ya que en esta época era bastante fácil confundir la causa de muerte, sobre todo si estás, o sea, como que hay varios síntomas en común, por ejemplo, con el envenenamiento por arsénico. Okay. Estos síntomas incluyen deshidratación, dolor de cabeza, confusión, diarrea, vómito, convulsiones y sangre en la orina. ¿Sí? No todos al tiempo, pueden ocurrir unos, pero otros no. Pero digamos que esos son los síntomas y tienen mucho en común con fiebre tifoidea, con disentería y Okay. bueno, recordemos que Mary es enfermera. Marianne se mudó con sus hijas restantes a Seaham Harbor y formó una relación corta con un hombre llamado Joseph Natras. Desgraciadamente, 4 meses después de la muerte de William, la pequeña Margaret Jane, de 3 años y medio, murió con síntomas similares a los de su padre y hermano. Cabe recalcar que las pérdidas dentro de la familia no fueron sospechas en ese momento, ya que debido a las condiciones de vida de la población en general en la época, era común que varios miembros de una familia sucumbieran a infecciones, influenza, fiebre tifoidea, cólera, viruela, entre otras causas. O sea, en este punto, esta señora ha tenido 4 niños y le queda uno. Le queda una, sí, Isabela, si no estoy mal, Isabela. Y un marido, y ya murieron todos, o sea, la desgracia la persigue. A pesar de haber recibido una gran suma de dinero por la muerte de sus hijos y esposo por parte de la aseguradora, Mary debía buscar estabilidad y probablemente un trabajo, así que se entregó su hija sobreviviente Isabela a su madre Margaret y a su padrastro, quienes cuidaron de ella. Luego regresó a Sutherland y tomó un empleo en la enfermería de Sutherland, casa de recuperación y cura de fiebre contagiosa, dispensario y sociedad humanitaria. Ok. O sea, pues normal, tenía que buscar casita, de empleo, platica, pues, para enviarla a su Sí. zapa. Sí. Allí conoció a George Ward, quien era un paciente en la enfermería y se encontraba recuperándose de una enfermedad. La pareja se casó en la iglesia el 28 de agosto de 1865. ¿Cuánto tiempo pasó desde entre que se conocieron 6 y se meses. casaron? 6 meses. No, o sea, desde que se conocieron y se casaron fue, no sé, un Una mes, semana. una cosa así. De la vida de George no sabemos mucho, salvo que nació en 1833. Era ingeniero. Sabemos sus últimos días, por supuesto, dado que se publicó un reportaje en Sutherland Times. Allí encontramos que George sufría una enfermedad que el doctor Dixon estaba tratando sin mucho éxito. Así que Mary intervino y pidió una segunda opinión con el doctor Malling. La condición que George pues sufría incluía sangrados nasales y a pesar de los esfuerzos de los médicos no se reducieron, o sea, le cauterizaban la nariz con yodo, con estas cosas y los sangrados eran súper repetitivos. Además se quejaba de fatiga y debilidad. En un inicio, el doctor Dixon recomendó un tratamiento que indicaba poner 12 sanguijuelas en el cuerpo de George que sacaban un promedio de 3 mililitros de sangre cada 15 minutos.
Como era esperar, el tratamiento no mejoró las condiciones de George y el doctor Malin trató en vano de mejorar las condiciones de George. A ver, usted está desangrando por la nariz y ay, pongámosle sanguijuelas, que eso fijo lo mejora. O sea, que tiene mucha sangre, tiene que salir por algún lado, entonces pongámosle sanguijuelas. Obvio. Sin embargo, el hombre murió el 20 de octubre de ese mismo año. Su certificado afirma que murió de complicaciones de cólera y fiebre tifoidea. Una vez más, Mary enviudó y cobró el seguro de vida de su difunto marido sin pena. Yo no tengo ni idea cuáles son los síntomas o los... Sí, ¿cómo se sabe que una persona tiene cólera, digamos así, a simple vista? No, yo tampoco. No tengo ni idea. Pero supongo que es como diarrea, fiebre. Pues, o sea, entiendo que es una cosa así como de una diarrea muy áspera, pero... Debilidad. Pero podría ser un guayabo. Es como epidémico también, ¿no? Es un virus, al fin al cabo. Y es un virus que se transmite muy, muy rápido. O sea, probablemente no era la única persona con la misma enfermedad en el mismo lugar. Correcto. Y lo mismo la fiebre tifoidea. Yo no tengo tan claro cómo es el contagio, pero no debe ser tan ahí. Mi caso con este se murió, no sé. Bueno, y yo no estoy enferma. Mira. Sabemos, a pesar que Marian recibió el dinero del seguro de sus difuntos maridos, esto no le alcanzaba para tener la vida que ella quería, llena de lujos y vestidos bonitos, acordémonos, porque eso era lo que ella había visto en la casa de los Potter, antes de Ole. Así que la búsqueda de empleo conoció al viudo James Robinson. Él estaba buscando ayuda en su casa porque había perdido a su esposa y quedó a cargo de 5 niños, William de 9, Elizabeth de 8, James de 5, Mary Ann de 2, John de tan solo 9 mesecitos. James Sr. contrató a Mary Ann pensando que era una mujer limpia y organizada. Además, contaba con la recomendación de la familia Potter. Así que Mary se mudó con la familia el 20 de octubre de 1866 para cuidar de los niños y hacer labores domésticas. El día siguiente a que Mary llegara al hogar, el pequeño John murió por complicaciones de una larga enfermedad, y aunque muchos creen que Mary Ann tuvo que ver con esto, no es así. El pequeño llevaba enfermo meses de fiebre tifoidea y simplemente sucumbió a la enfermedad. Esta señora es un morroco, entonces también a donde llega se muere la gente. Mary Ann hizo lo que se esperaba de ella. Cuidó a los niños restantes, realizó las labores de la casa y era muy atenta con James. Y como es de esperarse, para marzo de 1863, los dos estaban compartiendo la cama. ¿Pero se casaron o estaban viviendo en pecado? Estaban viviendo en pecado, mega pecado. Pero los planes de Mary Ann se vieron truncados cuando recibió una carta anunciando que su mamá estaba muy enferma de hepatitis y la necesitaba. A regañadientes, Mary Ann regresó a Seaham Harbor para cuidar de su madre. Con su llegada, Margaret comenzó a mejorar de su enfermedad hepática, pero al mismo tiempo se quejaba de molestias estomacales y murió 9 días después de la llegada de su hija. La tenía de parche. O sea, todo el mundo se muere de diarrea con esta señora. Mary Ann regresó a la casa de los Robinson junto con Isabella, su hija del primer matrimonio. Acuérdense que esta es como la que ha sobrevivido. Sí. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la niña, junto con James y Elizabeth, o sea, 2 de los niños, murieron. Cayeron enfermos. El primero en morir fue el 21 de abril, fue James con tan solo 6 años de edad. El pequeño presentaba fiebre continua y dolores estomacales. El 25 de abril lo siguió a la tumba su hermana, que tenía tan solo 8 años y presentaba fiebre estomacal. Finalmente, el 30 de abril, Isabella, de tan solo 9 años, falleció de la misma enfermedad que los otros niños. Esto parecía una epidemia, entonces, ¿por qué vas a sospechar? Los niños se enfermaron. No, pues sí. Mary Ann se mostró afligida por la muerte de los niños. Además, estaba embarazada de James por sus encuentros anteriores. Así que tomó esta oportunidad para hacerse ver emocional ante James Sr. y funcionó. La pareja contrajo matrimonio en agosto de ese mismo año y en noviembre nació Margaret Isabella. En el acta de bautismo dice Mary Isabella, entonces hay un poquito como de confusión en los registros.
pero pues no me importa. Creo que realmente nunca había escuchado que a alguien le quedara tan bien ese Black Widow. O sea, Ángel de ya la lleva, muerte. ¿qué? ¿3? Este es el tercero. Este es el segundo marido. Hubo un amante, pero el amante duró muy poquito y se abrió. Ah, bueno, no Ah, sé no, muy ya va, bien. este es el tercer Es el marido porque estuvo el tercero. que conocí en el hospital, pero ese no tuvo hijos. Pero pues, le dejo Ujú. el seguro. Bueno, Mary Isabella o Margaret Isabella, la primera hija del matrimonio. Una vez casados, James le dio a su mujer las finanzas del hogar. En febrero de 1868, la recién nacida falleció. Pero Marianne ya estaba embarazada de nuevo y en junio de 1868 dio a luz a un niño llamado George. Mientras tanto, James sospechaba de Marianne, James Sr., ¿no? Ujú. Y comenzó a investigar a su esposa, con lo que descubrió que la mujer había tomado deudas por más de 60 libras y había robado 50 libras del banco cuanto retiraba lo que necesitaba para mantener de casa. Recordemos que 35 libras alrededor de 5.000 libras Sí. a hoy, entonces 60.000 libras deben ser como unos 10.000 libras, kind of. Más lo que se había robado. Sí. O sea, lo que se había robado es que ella iba al banco Se y robó, sacaba ahí de a poquitos de se la robó cuenta del como marido, ¿o a hoy qué? como 18.000 libras. No, sí, pero ese robo era qué. Sí, como él le había dado permiso de ir a sacar plata al banquito para atender las finanzas del hogar, pues ella sacaba más, iba robando, iba robando. Ok. No es para, ahí no para. Además, obliga a los niños mayores a empeñar cosas valiosas de la casa. Como resultado, James la botó de su casa e hizo que la custodia del pequeño George quedara a su cargo. Probablemente se salvó su vida y la de los niños. Bueno, a pesar de haber recibido el dinero del seguro de sus anteriores esposos y robado el dinero de James, Marianne se encontraba desesperada ya que estaba a punto de vivir en las calles y no contaba con ayuda financiera. Así que su amiga Margaret Cotton le presentó a su hermano Frederick, quien había enviudado recientemente y además había perdido 2 de sus 4 hijos. Margaret había tomado el papel de madre de los niños, o sea, la hermana del señor había tomado como el papel de madre de Charles y Frederick Jr. desde la muerte de su madre. Lamentablemente, Margaret murió en marzo de 1870 por complicaciones de pleuroneumonía, dejando a Mary Ann consolando a su destrozado y desolado nuevo proyecto. Por un momento pensé que ibas a decir que había muerto de fiebre gástrica. No, Margaret murió de complicaciones de enfermedad que ya tenía. Era muy común que la gente estuviera enferma, por eso nadie sospechaba de Marianne, porque finalmente... Además era enfermera, o sea, todo lo que podía hacer era ayudarlos, ¿no? Exactamente, En teoría, sí señor, diría uno, pensaría uno. pensaría uno. Bueno, la pareja se casó el 17 de septiembre de 1870, estando Marianne en estado de embarazo. Los recuentos de la época afirman que Marianne firmó con el apellido de su primer esposo, afirmando que era viuda y no dando a conocer su estado de casada. Esto era un gran riesgo, ya que podía ser descubierto y pasar entre 2 y 7 años en la cárcel. O sea, era ilegal, pues la bigamia es ilegal Sí. en muchos lugares. Y sufrir en la cárcel trabajos forzados, porque ese era el castigo para esas cosas. Verán, luego de la muerte de Margaret, Frederick y Mary tuvieron una corta aventura durante 1870, antes de que ella consiguiera un trabajo en la casa de un médico, el doctor Brereton. Esto es importante porque durante el tiempo que Marianne estuvo en casa del médico, muchas cosas desaparecieron del hogar, incluyendo varias sustancias del gabinete de medicinas del doctor. Pero antes de ser atrapada, Marianne se dio cuenta que estaba encinta y regresó con Frederick para hacerlo responsable de su embarazo. Es por eso que a pesar de haber recibido la bendición en septiembre, el pequeño Robert nació el 8 de febrero de 1871, es decir, las cuentas no daban si se casaban. Sin embargo, las cosas no marchaban bien para la familia Cotton. Las habladurías nos hicieron esperar y nadie dejó de notar que Mary había dado a luz con solo 5 meses después de haberse casado. En el pueblo de mineros donde trabajaba Frederick, la detestaban. Pero para pesar de Marianne, no podían dejar este lugar hasta que el contrato de su esposo se terminara, lo cual ocurrió el 5 de abril
de 1871. O sea, todo el mundo se dio cuenta que, o sea, que hablaba mal de ella, estaba mal visto, obviamente en 5 meses y nació completico, o sea, no iba a pasar. Sí. Entonces, cuando el señor terminó su contrato en la mina, en el 5 de abril de 1871 se mudaron. De acuerdo con el doctor Kilburn, quien atestiguó en el juicio de Mary Ann, la familia llegó a West Oakland en abril de 1871 y él se convirtió en el médico de la familia. O sea, el médico de cabecera, atendía a los niños, atendía a John, bueno, ¿cómo se llama este marido? Porque es que ya no me acuerdo. Está difícil seguirle el hilo. Se situaron en Johnson Terrace y muy pronto Anne se encontraría con su antiguo amante Joseph Natras. ¿Te acuerdas? El amante que tuvo entre su primer marido y el segundo, que solo duró unos meses y el tipo se fue. Bueno, se encontró con él. Él vivía como inquilino en la casa de la familia Shaw. El hombre había llegado a West Oakland después de la muerte de su esposa en 1868. Y como era de esperarse, Natras y Mary Ann comenzaron un amorío secreto. Mientras tanto, Frederick trabajaba como tallador en la mina de carbón. Esto es otro trabajo diferente al que tenía su papá. Sinker, talladores, ir haciendo los túneles mientras van avanzando. Ah, ok. ¿Sí? Pensé que era como que el man hacía tallas en madera, una cosa así como artesano. Por eso decía tallador en la mina de carbón. Okay. Por lo tanto, se puede esperar que estuviera sano y fuerte, ya que el trabajo que desempeñaba era muy exigente. Lamentablemente, en septiembre, tan solo 4 meses después de su llegada a West Oakland, se enfermó y murió a las 2 semanas. Su certificado de defunción confirma que la muerte fue natural debido a fiebre tifoidea y falla hepática a la edad de 39 años. Frederick fue enterrado a los pocos días y Mary Ann fue aceptada como viuda en duelo por la muerte de su esposo y en necesidad de sostener una familia. Así que en diciembre, cuando Joseph Natras se mudó a la casa de Mary como inquilino, todos asumieron que era para complementar el ingreso de la enfermera, que pues ella tenía un ingreso de viuda, tenía una pensión, trabajaba como enfermera, pero pues tomar inquilinos era algo muy normal para complementar los ingresos. Unas semanas después, Mary Ann también aceptó a los hermanos George y Edward Taylor como inquilinos. Con estos no estaba teniendo aventurillas, o eso parece. Okay. En marzo de 1872, el joven Frederick Cotton Jr. se enfermó gravemente y falleció el 10 de marzo de fiebre gástrica. Fue enterrado junto a su padre en el cementerio de la iglesia de París. Eso es una iglesia que queda allá, no queda en París, queda allá. Antes de que terminara marzo, la desgracia golpearía de nuevo a Mary. Robert Cotton, de menos de un año de edad, muere el 28 de marzo de 1872 debido a convulsiones. Este fue el hijo que tuvo con Frederick. Okay. ¿Sí? Se murió y fue de convulsiones. Sin saber el pasado de Mary Ann, el pueblo se compadecía de su mala suerte. Incluso la compañía de carbón para la cual trabajaba Frederick le permitió vivir en la casa sin pagar renta. Además, donó el carbón para que ella pudiera sobrevivir el invierno, en el infierno necesitas carbón, el invierno, y contribuyó a la colecta de los vecinos para que organizaron para darle cosas a la mujer y para que comida, mercado y sí. Pero hay una cosa que me parece como curiosa y es que realmente no veo que ella esté sacando muchos beneficios económicos, o sea, porque siempre está como al día, siempre está como yo pienso que buscando sobrevivir. O sea, recibió un seguro de vida de uno, robó a otro, pero realmente nunca vivió así como súper bien. Yo pienso que malgastaba el dinero, más que... Bueno, me caté en cositas. Obviamente, sí. O sea, más que no recibiera el dinero, era que se lo malgastaba. Bueno, Mary Ann también se vio beneficiada por los seguros de vida de la familia y le entregaron 7 libras por cada miembro. Entonces ya se han muerto 3 niños, 3 niños, el hijo que tuvo con Frederick, y uno de los niños. Se han muerto 3 personas, entonces 7, 21 libras, eso son como 4.000 libras, la moneda al día de hoy.
Para esta época, Mary Ann se dio cuenta que estaba embarazada de nuevo. Esto es importante porque ella dio a luz en la cárcel. Y la niña que nació sobrevivió a su madre. O sea, murió el siglo pasado, o sea, el siglo XX. Pero la hizo mal al final. Porque ella lo que tenía que hacer era comprarle seguros de vida a todos sus bebés y ya. Sí. Archirrica. Exacto, pero es que no daban. A ver, si tú sabes que los niños tienen una supervivencia bajita, no le vas a poner un seguro de vida de $100,000, nada, de los 1,000. seguros nunca pierden. Sí, ¿Sí? olvídate. El inquilino / amante, Joseph Natras, fue el siguiente en caer enfermo y murió el 1 de abril de 1872. La causa de muerte oficial fue fiebre tifoidea. Mary Ann se benefició bastante de la muerte de Natras. Recibió 15 libras como parte del seguro de vida. Además, el hombre le había dejado todas sus posesiones a Mary, las cuales tenían un valor de alrededor de 30 libras. O sea, por Natras recibió 45 libras, alrededor de 12,000 libras. O sea, en este sí fue ganador, además no tuvo que casarse. Sí. Chichín, chichín. En mayo, la mujer se mudó de casa junto con el niño Cotton restante y uno de los hermanos Taylor que decidió acompañarla. Tan solo 2 meses de la mudanza, el 12 de julio de 1872, el pequeño Charles Edward Cotton murió. El niño estaba asegurado, pero este dinero nunca llegó a manos de su madrastra debido a los eventos que siguieron a su muerte. ¡Chan, chan, chan! Sí, aquí va el plot twist. La muerte seguía a Mary Ann. En un corto periodo de tiempo perdió un marido, un amante y 3 niños. Las sospechas también la perseguían, ya que antes de que Charles muriera, Mary había hecho una petición para enviar al niño a una casa de trabajo. Una casa de trabajo era como un orfanato donde ponían a trabajar a los niños. Sí, o sea, aunque su muerte fue declarada natural por un médico, esto fue inaceptable para un hombre llamado Thomas Riley, el supervisor de alivio de pobreza. Él ya sospechaba de Mary, así que presionó a la policía a investigar, lo cual llevó a la cadena de eventos que culminaron con el arresto de Mary Ann Cotton. Hasta que dio papaya, sí, obvio. Pues que los mató muy seguidito, marica. O sea, como... Sí, no es lo que jode, sino lo seguidito. Sí, exacto. O sea, pues, tómate al menos un añito y matas al siguiente. Que se note que eres una viuda, que te duele. Pero no, además, ay, no, este niño me estorba, mandémoslo a una casa de trabajo. El médico de la familia, el llamado Dr. Kilburn, ya había declarado la muerte de Charles Edward como un fallecimiento natural. Pero gracias a la presión de Riley, la policía intervino y el certificado no fue entregado a Mary. O sea, ella necesitaba el certificado para que le dieran el seguro de vida del niño. En vez de eso, las autoridades y el médico decidieron realizar una autopsia del cuerpo del niño. Esta autopsia se realizó en la mesa del comedor de la casa de Mary, que tenía papel de colgadura verde. Por si no sabían, el papel de colgadura verde en la época victoriana, en la época industrial, se lograba con arsénico y era común en las casas de la época. Así que el Dr. Kilburn dedujo que las muestras habían sido contaminadas por el papel, que en efecto la muerte del niño había sido natural y debía entregar un certificado de defunción para que el niño pudiera ser enterrado. Mary Ann le escribió a Thomas Riley que él debía organizar el funeral del niño y cumplir con su papel como supervisor de alivio de pobreza. Este no se negó a la petición y organizó el funeral. Pero entonces el médico fue el que la cagó, o sea, voy a hacer una autopsia en un lugar contaminado. Por arsénico, entonces las muestras están contaminadas por arsénico. Va a sacar las tripas a esta persona en el comedor de la casa. Además, ¿quién hace una autopsia en el comedor de una casa? Guacala. Y después, ¡ay, la cena está lista! Sí, podemos guardar este hígado en la nevera. ¿Qué hay, haggis? Mary Ann debió haber pensado que se libraría de todo cuando el ataúd del pequeño descendió en la tumba que habían cavado para él. Pero no sabía que iba a estar tan equivocada. Verán, Thomas Riley no se rendiría fácilmente y esparció sus dudas sobre la muerte de Charles Edward en el pueblo. Y pronto todos rumoreaban sobre la implicación de Mary. Ella no se iba a quedar de manos cruzadas, así
que le vendió sus muebles a un hombre por 3 libras. Este le aconsejó no irse del pueblo, ya que esto reforzaría los rumores sobre ella. También empeñó algunos vestidos de seda, o sea, es que y todas las posiciones y otras posiciones por 5 libras. También es que malgastaba la plata, o sea, tenía vestidos de seda. Se le están los niños muriendo, los niños de fiebre tifoidea. Y ella toda elegante. Sí, viuda negra. Tenía una bata de velos de seda con plumas y boa. Este dinero ayudaría a pagar a sus abogados. O sea, finalmente no lo hizo tan mal. Digo, lo de vender sus cosas porque con eso le pagó. Sí, no, claro. El doctor Kilburn había guardado el contenido estomacal de Charles Edward y a causa de los rumores esparcidos por Riley, decidió hacer una prueba de range para probar la presencia de arsénico. Bueno, la prueba de range se realiza mezclando la sustancia a probar con ácido hidroclórico en un recipiente limpio. Luego se lleva a hervor y se introduce una plaquita de cobre. Si hay presencia de arsénico, este se adhiere a la placa de cobrecito. Si no, normal. Bueno. El doctor realizó la prueba en su casa y al ver el resultado se contactó inmediatamente con el superintendente Henderson el jueves 18 de julio de 1872. El superintendente Henderson arrestó a Mary Ann en su casa por el asesinato de Charles Edward Cotton. La mujer fue llevada a la estación de policía en Bondgate, casi Bondage. Y permaneció allí bajo la custodia de la cárcel de Durham hasta su audiencia de procesamiento. Una audiencia de procesamiento es donde hacen una audiencia, escuchan a los testigos, eso se usaba antes, escuchan a los testigos y después deciden si acusan o no a la persona de un delito. Okay. Si la acusan, entra a un juicio y tiene... si la capturaron en flagrancia. En el caso de Mary tenían que comprobar si lo ha hecho con desidia, o sea, intencionalmente, o fue un accidente. Me imaginé al doctor haciendo la prueba así en el comedor de su casa. Ajá, sí, haciendo la prueba mientras come. Mientras ella estaba ya guardadita en la estación de policía, el juez de justicia William Trotter ordenó la exhumación del cuerpo del niño. En una casa desocupada cercana al cementerio, varios médicos atendieron al doctor Kilburn en la autopsia, quien tomó varias muestras de tejido y fluidos, incluyendo orina, heces, muestra del hígado, los riñones, vaso, corazón, o sea, tomó muchas muestras. Y el contenido estomacal que ella tenía. Cada muestra fue etiquetada, sellada y enviada al doctor Scattergood, quien era experto en venenos y la caída segura de Mary Ann Cotton. Y en nuestro próximo episodio vamos a hablar de la audiencia de procesamiento y juicio y, por último, su ejecución, que es la parte más interesante, que es como cuando cae, vienen las pruebas y todos hablan de todo, exhuman los cuerpos. Ahí me sorprendiste un montón, no estaba esperando que diera para otro, pero chévere. Sí, bueno, entonces ahí les dejo, espero que escuchen la segunda parte de Mary Ann Cotton, la vida negra de Inglaterra. Va a estar buenísimo, les digo. Hacía un mejor trabajo policial en esa época. Mentira, no. Guiño. Pero sí se alcanza, digamos, a traslapar la línea de tiempo con Jack el Destripador en algún punto, ¿no? ¿No? Para nada. No, la ejecución. Jack el Destripador. La ejecución de Mary Ann fue 16 años antes del primer caso. Okay. O sea, no hay traslapación. No, es que no tengo claro los años, entonces ni para los que no saben, Jack el Destripador elegía muertes muy sangrientas y violentas para sus víctimas, hacía disecciones, abría a las víctimas, les sacaba órganos, y Mary Ann elegía el veneno. El veneno es un método muy usado por las mujeres para asesinar, porque es menos violento. Y hay menos trazabilidad. Pues en la época, por lo menos. Sí, ahora ya no. A menos que bueno, no vamos a hablar del tema. No voy a dar ideas. ¿Qué es esto? No voy a dar ideas porque pues uno nunca sabe que lo esté escuchando a uno. Sí. Bueno, los invitamos a escribirnos a chismesitomacabro
gmail.com. Nunca hemos dicho para qué, queremos que nos cuenten sus historias y su chismecito, y pues los chismecitos que nos gusten los vamos a contar en otra sección del podcast. Vamos a echar el chisme a ustedes y nos vamos a sorprender. Recuerden que esto es un podcast de comedia y que seguramente bromearemos, pero nos interesa saber de ustedes. Por favor, escríbanos, cuéntenos si encontraron una nota que les interesó, que les pareció. O si conocen algún caso que quisiéramos que investigáramos también. Sugerencias o saluditos. Recordarles. No admitimos nudes. Además, síganos en Instagram, chismecito_macabro. A mí me pueden seguir como Alex_Torresita, al final con H. Y a mí como Jaime Sarmiento. Bueno, esto ha sido todo. Beso en sus arsénicos. Nos vemos dentro de 8 días. Besitos. Pues. Ok, me parece. Listo. Toma 4. Uy, perdón. Claqueta. Bueno, toma 5.